bueno, como si alguien está de acuerdo, que nos lo diga. Esta segunda mesa la hemos titulado Sororidades Cruzadas, Alianzas desde las Fronteras del Feminismo, y un poco la idea sí era que este espacio nos sirviera para hablar desde los dos lados en que se tejió este proyecto, que es un poco el ágora feminista, la pensamos como para darle cierre, no tanto como para presentar los resultados, sino para seguir haciendo y que ha sido el espíritu del proyecto. El proyecto, por lo se llama Tejiendo Resistencias, se llama sí, tejiendo solidaridades y estrategias feministas contra las violencias machistas en ámbitos universitarios de México y Cataluña, y ha sido financiado por el Instituto Català Internacional de la Paz. Y aquí la idea que hemos tenido es pues, tener este espacio con distintas universidades catalanas y también algunas mexicanas, y ha sido pues, como viene de una saga de otros proyectos que también, los que también hemos trabajado sobre las violencias de género en el ámbito universitario, la idea es que fuera lo más horizontal posible y también no centrarnos tanto en lo que hace la institución, que de alguna manera está presente en muchas de las cosas que hablaremos aquí, sino sobre todo intentar recoger todas aquellas resistencias que ya habíamos ido viendo en los otros proyectos y algo que para nosotros era súper importante es que fuera un espacio para poder aprender juntas de lo que sucede en unas universidades y en otras, y sobre todo la idea de hacer este puente entre México y Cataluña, de aprender las unas de las otras, intentando romper estas lógicas coloniales que normalmente pensamos que, bueno, que un lugar es el que tendría las respuestas y el otro es el que estaría en déficit, ¿no? Que siempre es como se mira. Y de alguna manera también algo que nos había atravesado en otros proyectos es ver que bueno, en México tenían estas experiencias de resistencia que nos han inspirado mucho a lo largo del proyecto. Por eso una parte del proyecto fue hacer seminarios que las compañeras de la Facultad de Psicología de la UNAM ya habían ido impulsando con sus estudiantes a través de toda una trayectoria haciendo pues espacios de igualdad, de acompañamiento a las estudiantes, como dicen ellas, ¿no? Y de ir conformando toda una serie de asignaturas de género, que era una de las demandas de las anteriores huelgas estudiantiles, que a lo mejor más al rato nos cuentan un poco. Bueno, decimos que también queríamos decir, como dijimos en la mesa de la mañana, que aunque tenemos pensado una mesa 3 que se iba a llevar a cabo presencialmente en la Facultad de Psicología de la UNAM, decidimos finalmente no hacerla por todo un proceso de huelga estudiantil, que si quieren lo pueden contar o no, pero justamente lo que nos parecía importante era cuidar a las compañeras con todo el trabajo que ya llevaban, que estaban muy cargadas y muy sensibles con lo que estaba pasando. Así que realmente, o sea, el tema de pronto se nos presentó mucho más encarnado de lo que nos habíamos imaginado. Bueno, entonces en esta mesa en particular tenemos dos colegas que las invitamos a conversar aquí, y que un poco también la idea es que es como representando a un lado del charco y al otro lado del charco, ¿no? Pero sí que creemos que en los dos casos nos pueden contar muchas experiencias, pues también intensas, y también yo creo que de lo que es la vivencia en las instituciones, y pensamos que puede ser un diálogo súper fructífero para todas, ¿no? Entonces yo la verdad es que estoy muy contenta de que hayan aceptado. Tenemos a Elizabeth Cervantes. Bueno, hice como un resumito de los CVs, obviamente son más largos, pero que entre otras cosas es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, y que actualmente es titular de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión del Colegio de la Frontera Sur. Es coordinadora de la Red contra la Violencia de Género Reconstruir, y también aprovecho para decir que desde hace tiempo queríamos tener esta conexión con estas compañeras, que además nos invitaron en un momento del proceso de este proyecto a compartir lo que estábamos, y que muchas veces nos conectamos, ¿no? Entonces, justo esto era algo que no estaba entre los objetivos, y de pronto lo que buscábamos, que era la articulación, sí se pegando. Así que bienvenida, estamos súper contentas de que estés aquí. Y otra articulación que surgió sin que lo esperáramos y que de alguna manera también nos abre a nuevas perspectivas, es tener aquí a Lucía Gómez, que también es doctora en Psicología Social por la Universidad de Valencia, que es PDI, o sea, profesora, docente investigadora en esta
en esta misma universidad y además miembro del colectivo en docencia e impulsora del manifiesto por una academia feminista en la que quepamos todos. Que si queréis lo podéis consultar en Picar Magazine y creo que también esto nos ayuda para situarnos, ¿no? Entonces también bienvenida Lucía, que estamos contentas del espacio que podemos generar porque ya más o menos salió en la mañana, ¿no? Cuán importante es poder hacer resistencias dentro de estos espacios que efectivamente, o sea, ya llevamos viendo mucho tiempo en donde sí hay violencia o que se quiera ocultar y creo que pues estar juntas lo hace más transitable. Entonces, yo os digo un poco cómo va a ser la ronda porque también tenemos una súper bonita sorpresa en esta tarde aquí. Entonces, la idea es, vamos a tener primero este espacio de conversatorio con ellas dos, en los que yo lanzaré una pregunta común, pero que en realidad es más un disparador para que cada una nos cuente desde su experiencia esto que os voy a lanzar. Y después hay una pregunta que es más específica para Eli Cervantes y la otra para Lucía Gómez, pero que tampoco hace falta que cada una responda a las preguntas, son solo disparadores para pensar juntas esta tarde. Después de eso, bueno, podéis seguir debatiendo entre vosotras, pero también, o sea, como vaya fluyendo, porque también queremos dar un espacio muy importante para otra de las cosas que se hizo en este proyecto, que es este ejercicio de pedagogías feministas y prácticas artísticas que impulsaron tanto Aloe Cubero como Yael Gómez, ¿no? Con estudiantes, ¿no? Tanto de un lado como del otro, y además de distintos niveles de grado y de posgrado, y que estamos segurísimas por lo que ya hemos visto del resultado que os presentaremos aquí, que ha sido súper enriquecedor. Entonces, también les queremos escuchar cómo ha sido ese proceso y que nos presenten este resultado tan bonito. Y de ahí también podemos seguir hablando entre todas, tanto las que estáis del otro lado de manera virtual como las que estamos aquí, ¿vale? Entonces, ya sin más preámbulo, empezaré con la primera ronda, que es un poco una pregunta para ambas, y que la pensamos mucho desde este compartir aprendizajes, que era algo que nos interesaba mucho, sobre las redes de acompañamiento, que también nos viene interesando este acompañamiento, no solo a las personas que viven las violencias, sino a quienes habitamos, ¿no? Cómo de estos aprendizajes que vienen en este resistir frente al abandono institucional, ¿cómo construimos espacios seguros? O sea, ¿cómo creéis que podemos construir estos espacios seguros en los que podamos sostenernos entre compañeras? Entonces, obviamente la pregunta es desde vuestros lugares y desde vuestras experiencias. Me gustaría que empezaras tú, Eli, con esto, y obviamente lo que tú quieras decir al respecto, yo más o menos iré viendo si tengo que moderar tiempo o lo que sea, pero sentiros libres. Cuando quieras. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación a todas. La verdad estoy muy contenta de estar acá compartiendo estas experiencias y pues bueno, también que conocíamos a Ale justo en estos intercambios, ¿no? Ahí con la Universidad del Estado de Hidalgo. Entonces, bueno, ahora me da gusto que esté por allá. Bueno, pues ¿cómo podemos construir espacios seguros? Primero, haciendo red, ¿no? O sea, justo esta palabra me parece súper clave y para nosotros ha sido muy significativa. Ya llegaremos a ello. Un poco yo empiezo a conocer todo este trabajo colaborativo, transdisciplinario, ¿no? Que se empieza a gestar en la universidad, principalmente en la UAM, ¿no? Cuando yo termino de hacer mi maestría en estudios de la mujer, que para mí también eso es clave, ¿no? Cómo los estudios feministas se han ido incorporando a las universidades y han ido tomando espacios cada vez más formales, ¿no? Porque empezaban con cursos optativos, no sé qué, ¿no? Después se fueron como colocando más en grupos de investigación, después crearon ya las maestrías, doctorados y ahora cómo empezamos también a permear en toda la currícula del nivel licenciatura, ¿no? Justo para ir transformando todos estos espacios que requieren nuestra presencia y nuestro acorpamiento. Entonces, bueno, yo me involucro posterior a mi maestría en una organización que en ese momento se autodenominaba Cuerpos que Importan. Este grupo se creó en 2011 en Guam, Xochimilco, ¿no?
por el interés de atender, prevenir y estar informando sobre todo el tema de violencia por razones de género al interior de la institución, ¿no? Entonces era un grupo muy homogéneo, había personal académico, administrativo, había estudiantado y eso permitía también como el irse compartiendo historias, el ir conociendo y abriendo, como dice Wacus, ¿no? La caja de Pandora y entonces te empiezas a dar cuenta un montón de cosas que están sucediendo al interior de las instituciones y que obviamente no hay una reacción formal, ¿no? Entonces, esta organización colectiva permite visibilizar, acompañar, pero también empezarnos a reconocer como personas en las que podríamos confiar, con las que podríamos hacer red, con las que podemos trabajar más adelante, ¿no? Este mismo grupo, Cuerpos que Importan, empieza a tener cada vez como mayor fuerza, se empiezan a adherir más personas y lanzamos en algún momento lo que se llaman los encuentros de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género, que un poco lo que buscábamos no era como los encuentros y llegar a dar tu ponencia y todo como muy formal, sino cómo compartíamos experiencias ahora con otras instituciones y empezábamos a hablar cómo íbamos, por ejemplo, en el tema de protocolos, cómo íbamos en el tema de las instancias de atención, pero cómo íbamos también en la parte de los vínculos, ¿no? En esas violencias que empezábamos a recibir por estar acompañando casos, por estar abriendo el tema, por estar visibilizando. Y esos se volvieron cada vez ese espacio de intercambio que permitió ir dándonos cuenta, pues, que no todas las instituciones estamos en el mismo lugar, ¿no? Que estamos en procesos diferentes, que tenemos condiciones diferentes, poblaciones diferentes y que eso también es importante hablarlo y profundizar. En 2019, ya después del quinto encuentro, ¿no? Dijimos que tenemos que hacer ahora una red más amplia, ¿no? O sea, esa red que habíamos formado al interior de UAM Xochimilco, pues cada vez empezaba a ser más grande y teníamos que nombrarle de alguna manera. Y entonces ahí dijimos, bueno, pues convoquemos a una red, ¿no? Una red nacional y se conformó la red contra la violencia de género en las CIES, que se llama Red Reconstruir, en la cual ahorita me toca estar como coordinadora, pero digamos hemos tenido ya desde 2019 todo un proceso, ¿no? Y en esta red, pues la idea es cómo de manera colectiva empezamos a seguir nombrando el problema, a seguir reconociendo las ausencias, los vacíos, las necesidades, pero ahora cada vez pues más, de manera más ampliada. Y yo diría que estamos ahora en un momento más internacional también, ¿no? Porque ha permitido que compartamos ahora experiencias a nivel de otros países. Por ejemplo, apenas nos llegaba un correo de las compañías de la Patagonia, ¿no? Entonces decían, oigan, es que queremos platicarles nuestra experiencia y demás. Y entonces es bien rico también ver cómo al final seguimos todas atravesadas por pues, la propia violencia que ahora se ejerce en estos espacios que estamos ocupando, ¿no? Pues con esta red también intentamos hacer grupos de trabajo, ¿no? Desde el intercambio de experiencias, desde el acompañamiento de casos, un área que también, o un eje que creímos conveniente era cómo acompañábamos a las defensoras, ¿no? Porque sabemos de la violencia que podemos estar viviendo y entonces cómo nos acompañaba esa propia red, ¿no? Y cómo nos sostiene esa red para seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Cómo además promovemos el autocuidado en cada una de nosotras, ¿no? Que eso es súper complejo porque pues no es que estos temas nos den a veces una pausa, ¿no? De decir, bueno, ya no te vamos a molestar en una semana con ningún caso, ¿no? O sea, pues no, ¿no? Los casos llegan así y pues hay que estar ahí, ¿no? Entonces quizá, bueno, también de lo que nos hemos dado cuenta es que justo cuando construimos esa red, pues cuando también necesitamos un respiro, pues hay otras más, ¿no? Entonces hay que nos escuchan o que pueden entrar, digamos, a atender, a acompañar, a escuchar, ¿no? Cuando ya no podemos más en esos momentos. Y bueno, en este transcurrir que les cuento de Cuerpos que Importan, los encuentros, a la red, tuvimos también una participación institucional, digamos, con Guacus, que es pues quien nos ha impulsado y nos ha llevado mucho. Ella es Guadalupe Guacus, quien ha teorizado, pueden encontrar varios artículos de ella, y llegó en algún momento a ser la defensora de derechos universitarios de la UAM. Entonces, eso a algunas también nos acercó mucho como a la parte institucional. Y pues es un punto complejo porque ya no está solo como ahora
tratando de encontrar los espacios para un hacer no institucional. Ahora estábamos dentro de lo institucional y eso nos ponía en jaque. Cuando ella está en ese periodo de defensora titular, eh, nos agarra el paro feminista en la UAM en 2023, ¿no? Y entonces fue todo un reto porque pues eso implicaba también una responsabilidad, pero no institucional, sino también ética y feminista, ¿no? Y entonces de repente estar ahí era bien fuerte. Y ahí les voy a contar una parte más personal, porque en este lugar institucional de repente llegábamos a las negociaciones, llegábamos a los encuentros con las autoridades y las estudiantes, y, las autoridades eran así tan más frías y distantes que agarraban y se iban. Y entonces de repente, pues nosotras no es que fuéramos la institución ahí con el chaleco puesto, sino que de repente decíamos, bueno, sí, se van y ellas se quedan, ellas están quedando en espacios inseguros, están quedando en crisis emocionales porque para ellas era bien difícil estarse confrontando y estar negociando con las autoridades. Y hubo un momento súper tenso que entraron en crisis, ¿no? Entraron en crisis muy fuerte y pues ellas adentro, encerradas, las autoridades afuera, yéndose, todo el mundo en sus carros, ¿no? Bien tranquilos, y ellas en crisis. Y entonces de repente empezaron como necesitamos ayuda, y ninguna autoridad se acercaba, ¿no? Y entonces también ellas decían, no, no queremos a esta, no queremos a este, ¿no? Entonces de repente dicen, que pase Eli, ¿no? Y entonces es ese lugar bien complejo porque estás, pero no estás, ¿no? O sea, eres parte de la institución, pero también tienes un posicionamiento feminista y es entrarle. Y es entrarle con el cuerpo y es escucharlas y es contenerlas. Y nos tocó casos muy fuertes, ¿no? Desde acompañamientos a psiquiátricos, porque la atención ya era demasiado para ellas, ¿no? Entonces estaban soportando mucho en sus cuerpos. Acompañarnos, sostenernos en todo ese proceso fue muy duro, ¿no? Y eso es lo que vivimos, ¿no? O sea, si una como cualquier, sin este pensamiento feminista, sin este posicionamiento, tú puedes pasar por un puesto administrativo, político, lo que sea, sin tener esa importancia por las otras compañeras, por los cuerpos, ¿no? Y entonces estarlas acompañando para mí fue como de mucho aprendizaje, ¿no? Y entonces en todo este proceso que veníamos de cuerpos que importan, porque en cuerpos lanzamos el primer espacio de atención en las instituciones de educación superior, ¿no? Que fue el programa institucional Cuerpos que Importan, y desde ahí empezamos como a hacer el modelo de atención. Y después haber pasado por la defensoría, por este paro que también nos marcó a todas, ¿no? Y la red me parece que ha sido un claro ejemplo de cómo nos podemos acompañar, ¿no? Y es trastocar todo ese sistema que nos dice, tú estás aquí, este es tu lugar, ¿no? No nos como esas jerarquías tan marcadas, por ejemplo, entre profesoras y alumnado, ¿no? De repente están muy marcadas las diferencias, pero ¿cómo podemos acortar esas diferencias? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos escuchar diferente? ¿No? También cómo podemos construir nuevos conocimientos con ellas, ¿no? Cómo podemos ir modificando la convivencia diaria en las universidades para poder hacer más ligera la vida ahí, porque todas, independientemente de que seamos trabajadoras, académicas o estudiantes, a todas nos ha atravesado la violencia o la discriminación o la segregación. Entonces, me parece que aquí el reto es cómo hacemos este espacio más habitable entre nosotras, ¿no? Cómo vamos rompiendo esos estereotipos, esos estigmas para poder construir espacios más saludables, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido como parte fundamental. Entonces creo que cómo nos acompañamos, cómo construimos, reconociendo que todas necesitamos de todas, que todas podemos hacer un poquito por las demás, ¿no? Independientemente de donde estemos. Muchas gracias, Eli. Eso me ha gustado mucho. Yo creo que es que, o sea, ahorita, perdón, creo que igual te interrumpí, pero creo que estas palabras van a ser un bálsamo para las compañeras de la Facultad de Psicología y además casi resuenan con lo que se dijo en las mañanas. No sé si querías decir algo más y te interrumpí. Entonces, No, no te preocupes. Y es que justo, bueno, a nosotros en la UAM, pues ya nos tocó un poco tardío, ¿no? Pero también las que empezaron de huelgas y todo fue en la UAM.
De hecho, en el encuentro anterior que hicimos, se llevó a cabo en Guadalajara, hicimos una mesa de paristas, ¿no? Entonces invitamos a compañeras de Morelia, de Querétaro, de la UNAM, si no me equivoco eran de filosofía, y a las de la UAM. Entonces sentamos a representantes paristas y fue una mesa fuertísima, ¿no? Fuertísima porque justo es todos los retos que vivieron, ¿no? Porque en verdad, o sea, bueno, por ejemplo en la UAM, no, les platico rápidamente, tenemos 5 sedes, ¿no? 5 campus. Iztapalapa, Xochimilco, que están como un poco a las orillas, Coajimalpa, Azcapo, que están un poco mejor ubicadas, pero tenemos Lerma, que sale de la Ciudad de México y se encuentra en el Estado de México en condiciones bárbaras. O sea, han encontrado cuerpos de mujeres, o sea, feminicidios alrededor de la unidad, ¿no? Y entonces eso las coloca en un mayor riesgo. La escuela no tiene una barda o un perímetro de seguridad, entonces cualquiera puede meterse, puede brincarse. Entonces ellas, para poder sostener el paro, todas se escondían, se encerraban en un cuarto, en un salón, para poder estar, porque podía entrar cualquiera a la institución, ¿no? O sea, las paristas, por ejemplo, que estaban en Guam, Iztapalapa, estaban mucho más protegidas, en Xochimilco, en Coajimalpa, en Azcapo, pero Lerma tenía sus particularidades. Justo por eso una mesa de negociación de los primeros encuentros con las autoridades deciden hacerla en Lerma, porque dicen que vengan hasta acá a ver las condiciones de cómo venimos a estudiar, de cómo estamos en la institución, ¿no? Y entonces esa fue cuando les digo que ellas entran como en una crisis muy fuerte, porque además todo era tan simbólico y todo era tan fuerte, pues todas las autoridades llegan a ese espacio en el Estado de México, lejísimos, pues con sus autos, ¿no? Y pues llegaban bien acompañados, no sé qué. O sea, todas las paristas tuvieron que ver con qué profesora se iba, con qué cuata, ¿no? O sea, cómo se juntaban para poder llegar a eso. Y es un lugar donde si no llegas en la combi que pasó en tal hora, pues tienes que llegar caminando, pasar por baldíos, ¿no? Pasar por espacios muy solos. La inseguridad de por sí en el Estado de México es brutal, ¿no? Entonces son condiciones muy fuertes, ¿no? Entonces, claro, cada paro en cada institución va a tener sus retos, ¿no? Y no podemos separarlo de un contexto geográfico, de un contexto social, ¿no? Entonces creo que es muy valiente estar ahí, la verdad. Muchas gracias. Ahora daremos el turno a Lucía también para hablar de cómo nos sostenemos, ¿no? En estos espacios, haciéndolos seguros entre compañeras. Cuando quieras, Lucía. Disculpad, tengo una conexión súper precaria. Se ha caído, espero que no vuelva a pasar. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación y muy contenta de poder dialogar. Sí que me doy cuenta que hablo desde un contexto diferente y desde un conflicto reciente distinto. Intentaré también explicarlo a lo largo de la intervención. Y respecto a tu pregunta, Alejandra, yo me he quedado pensando también en la idea de espacio seguro en relación con lo que ha sido nuestro conflicto, porque creo que es algo que a lo que le damos muchas vueltas, lo oigo muchísimo y yo creo que necesitamos como repensar esa demanda de espacios seguros, ¿no? Entendiendo siempre que todo conflicto supone una exposición, una confrontación, un riesgo. Hablo de conflicto, no de violencia. Y sostener ese conflicto siempre lleva a una incomodidad que en sí misma es politizadora, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos espacios comunes, espacios de apoyo, pero me cuesta entender esa demanda de espacios seguros, ¿no? Me parece problemática. Yo hablo desde una experiencia distinta, desde un conflicto que ha tenido lugar en la Universidad de Valencia y que, un poco para entenderlo, es un conflicto que lo que ha visibilizado son lógicas que nos dañan, que vienen de la universidad neoliberal y sus códigos, y también, y en eso creo que hablo desde un lugar diferente, también de los efectos de una incorporación de los estudios feministas en una universidad atravesada justamente por lógicas capitalistas y coloniales. Una incorporación con luces y con sombras, pero en este conflicto, digamos que lo que hemos experimentado son más las sombras de un feminismo acomodado y un feminismo que se piensa a sí mismo con esos códigos de la universidad neoliberal
y que se piensa muy lejos de otras posiciones de clase, posiciones que tengan enfrente una necesidad de cuestionar ese capitalismo académico o ese carácter fuerte racista colonial en sus prácticas, ¿no? Entonces la confrontación ha sido tristemente justamente con ese feminismo, digamos, hegemónico, ese feminismo eurocéntrico contra el cual ha habido un estallido estudiantil muy desde el plano del síntoma y posteriormente teorizado, hablando de rabia, de decepción, de miedo y de frustración, y señalando fuerte el carácter clasista, colonial, racista y cis-heteronormativo, especialmente transfobo, de la docencia en las aulas de un máster en género y políticas de igualdad. Por eso el guión, digamos, es distinto, pero también presenta elementos como para poder pensar. Entonces, el guión, digamos, tiene que ver con un estallido fuerte del estudiantado al que apoyamos un grupo de profesoras que en ese momento coordinábamos el máster. Apoyamos también y defendemos la pluralidad epistémica, pluralidad epistemológica, a partir de un incidente donde en un trabajo de fin de máster no se respeta esa pluralidad y digamos que hay un ataque fuerte del tribunal en términos de falta de objetividad y en términos de imposición de un solo feminismo hegemónico, eurocéntrico a dos estudiantes, y por esa defensa somos destituidas de alguna manera. Y digamos que a partir de esa situación, generamos encuentros con el estudiantado, recibimos apoyo del profesorado externo, recibimos también apoyo de algunos medios críticos, y entonces se inicia un proceso de confrontación donde sí conseguimos ese encuentro, donde sí conseguimos darnos apoyo, pero donde no podemos eludir las represalias y donde no podemos eludir también lo que es perder una posición inicial, ¿no? Y esto lo digo porque me parece que cualquier encuentro en una lógica de capitalismo académico, en una lógica de universidad neoliberal, o sea, cualquier encuentro en sí mismo es ya un desafío, porque las lógicas individualizadoras, productivistas, colonizan tanto nuestro tiempo, nuestras prioridades, nos encierran en ambiciones tan estrictamente, digamos, individuales, convierten los vínculos en transacciones, que cualquier posibilidad de encuentro ya en sí misma para nosotras ha sido un triunfo, ¿no? Sobre todo por mantener y sostener relaciones con el estudiantado al margen de una lógica formalizadora y protocolaria muy fuerte que casi nos obliga a relacionarnos con ellos en clave de encuestas de evaluación, guías docentes. Entonces, el esfuerzo de desarmar todos esos, digamos, esas formas de relación que yo creo que están permeando con fuerza, por ejemplo, en el Estado español, en las universidades públicas, eso ha sido en sí mismo un elemento politizador importante, ¿no? La posibilidad de un encuentro y la posibilidad de vínculos que escapen a la transacción, a la mera transacción. De alguna manera también ha sido muy importante la capacidad de decir algo o de escribir algo o de pensar algo que tenga un carácter de estallido. Es decir, que de alguna manera sea un esfuerzo de convertir lo sentido, lo privado, lo personal en político. Todo el tiempo hemos hecho esfuerzos de construir textos, de reunirnos entre nosotras para intentar poner palabras a lo que todavía no tenía palabras, construyendo así ese colectivo de alguna manera. Entonces, en eso hemos encontrado un elemento de deseo y de alegría también. Si nos podemos desujetar de esas lógicas neoliberales, productivistas, individualizadoras, con ese terror a perder, es porque hemos encontrado también como cierta pasión en el tomar la palabra y en el poder decir, es que no somos eso, es que esta institución nos hace daño, es que estamos cansadas de comentarios transfobos, es que hay pobreza académica en el aula, es que hay una crisis que nos atraviesa y que no podemos nombrar, es que nos estáis disciplinando. Entonces, ese estallido, ese trabajar la palabra y encontrarnos ahí, sí ha sido también un aprendizaje importante, ¿no? Esa capacidad de una palabra y sobre todo sensibilizado en un espacio donde las lógicas neoliberales
no son solamente una invitación al productivismo, un terror a perder posiciones, sino también generan posiciones asignadas y formas también de relación protocolizadas, y hablaremos también de las luces y las sombras de los protocolos, que impiden justamente ese encuentro desarmado, ese encuentro caótico, ¿no? Entonces, sí que ha sido hemos conseguido ese estallido, hemos conseguido estar juntas, hemos conseguido deshacer posiciones, poder decir otras cosas, pero esa capacidad de estar juntas no nos ha librado de, digamos, de represalias que han dolido y casi y en términos, digamos, del efecto que hemos generado en la institución, hemos generado una grieta, pero asumiendo una derrota grande en muchísimos de los espacios. La universidad y la institución, siempre también de una manera ambivalente, intentó intervenir generando espacios de diálogo, pero la parte, digamos, la parte con la que nos confrontábamos se negó a ese diálogo. Por tanto, muchas de las reivindicaciones no han sido escuchadas, ¿no? Y sí que las que hemos decidido permanecer y quedarnos, pues estamos en una situación muy complicada, ¿no? Que de alguna manera lo que ha visibilizado es cómo esas denuncias que también en otros momentos hemos acompañado respecto al tema concreto que vosotras planteabais, que eran las violencias de género, cómo se relacionan y qué forma concreta tienen, cómo se relacionan con los códigos neoliberales, con los códigos coloniales, con los códigos cis-heteronormativos, qué forma concreta tiene, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta también, esto ya hablan en términos ya más coloquiales, nos ha preocupado mucho lo que hemos denominado también la zona gris, porque el aprendizaje que hemos hecho de este recorrido ha sido defender la necesidad de mancharnos, defender la necesidad de no separar una radicalidad teórica de una práctica cotidiana, es decir, no defender las epistemologías feministas para escribir sobre ellas en un paper, sino defender a las estudiantes cuando hace falta, o no cuestionar la transfobia en modo abstracto, sino cuestionar ese comentario de tu compañera. Es decir, hemos apostado por el mancharnos, que desde luego no nos ha colocado en una posición segura, por eso yo creo que cuestionaría esa necesidad de espacios seguros. Hemos cuestionado ese mancharnos y eso nos ha ayudado también a entender que justamente ese proceso es lo que queríamos defender. Llegar ahí era hasta dónde. O sea, justamente la posibilidad de modificarnos, la posibilidad de una politización venía justamente de esos gestos cotidianos donde arriesgábamos algo, de alguna manera. Por contraste a lo que llamábamos la zona gris, formada por muchas compañeras que en ningún momento nos tendieron una mano, a pesar de que algunas de nosotras sí que soportamos algunos castigos, algunas perdieron a sus directoras de tesis, algunas estudiantes fueron especialmente señaladas. Sin embargo, compañeras con las que tenemos una afinidad ideológica no movieron un dedo, no se pusieron al lado, justamente visibilizando esos códigos de miedo a perder que están tan presentes en la universidad, ¿no? Que eso ha sido también otro aprendizaje no resuelto, porque está ahí y ahí seguimos intentando también seguir entender un poco cuáles son los códigos que están presentes, pero que solo se hacen visibles gracias a un conflicto, ¿no? También el conocimiento solo se construye en las luchas. Entonces, lo que en estos momentos tenemos es una sensación como una necesidad de seguir en contacto con otros grupos, con otros lugares, una desazón cuando se habla de defender la universidad pública y al mismo tiempo sabemos que es una universidad pública totalmente atravesada por códigos neoliberales, coloniales, una desazón cuando pensamos, la ultraderecha nos va a quitar ese feminismo en la academia, cuando sabemos que también esos estudios feministas y de género necesitan una renovación y necesitan un repensar las prácticas y las alianzas cómodas que han hecho en este caso con el capitalismo neoliberal, y estamos en una posición que solamente uniendo otras voces podemos como dar cuenta también de esta complejidad. Sí que ha sido un viaje que nos ha transformado y entender también que esa potencia del encuentro, de afectos que no teníamos al inicio, de la alegría de poder decir algo no tan domesticado o no tan previsible,
eso ha sido también algo a lo que podernos coger, ¿no? Y entender también la colonialidad como una insensibilidad al otro, una incapacidad de acoger en el propio cuerpo esa alteridad sin esa pulsión a hacer extractivismo, a explotarla, sino a sostenerla, ¿no? Entonces, como cargadas de intuiciones y con ese contraste, ¿no? Entre una derrota aplastante y una grieta que nos ha cambiado, ¿no? No sé si lo puedo explicar, pero casi mejor en el diálogo podemos también como dar cuenta de esos contextos distintos. También un poco lo de los protocolos y toda esa cuestión. También entender que también desde el feminismo hemos abrazado metodologías de carácter neoliberal como la planificación estratégica, como lógicas formalizadoras que incluyen también alguna forma de entender los protocolos y que eso también está en cuestión y ha provocado como mucha desafección en algunas de nosotras y en el estudiantado. Lo lanzo también para conversar posteriormente. Muchas gracias, Lucía. En verdad casi es como si hubieras estado también en la primera mesa, porque algunos de estos temas ya se empezaron a visibilizar y cuán importante es, pues eso, ¿no? Que también abracemos y demos espacio a los malestares, porque si no siempre vamos a estar solamente desde lo que cada paciente. Entonces, bueno, yo creo que también es muy bueno este diálogo que nos coloca, o sea, que realmente revele cuán diferentes son los contextos, porque lo son, pero cuáles confluencias también podemos hallar ahí, ¿no? Entonces ahora tocaría el turno a Eri, pero igualmente también, como dice ahora Lucía, que se queden cosas abiertas para el diálogo, me encanta. La que te había pasado, Eri, era esta de eso, ¿no? Tu experiencia y también en estos espacios que ya nos has ido contando. ¿Qué aprendizaje se meten antes hablaste, ¿no? De hacia los otros países y hacia las otras universidades? En estos diálogos múltiples de lo que tú decías, red, que nosotros llamábamos interconectadas, ¿no? Pero está también esta potencia de la palabra red. Así que, no sé, si nos quieres contar qué aprendizajes crees que para ti han sido importantes. Sí, muchas gracias. Bueno, pues miren, cuando yo termino el doctorado, eh, igual estaba ahí en la defensoría y todo, concurso por una plaza, ¿no? En el Colegio de la Frontera Sur, en el San Cristóbal de las Casas Chiapas, ¿no? O sea, yo estaba en el centro del país, en la Ciudad de México, y concurso por esta plaza para justo venirme a la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión, ¿no? Y entonces gano el concurso y me vengo para el sur de México, que igual tiene sus propias características. Y yo a partir de esto les podría decir lo que he ido aprendiendo en todos estos años. Una, que no podemos caminar solas. O sea, eso es fundamental, ¿no? Lo primero que yo llegué a hacer es casi de, a ver, díganme dónde están las estudiantes, ¿no? Porque en verdad yo sola no iba a hacer un trabajo, yo sola no voy a llegar a cambiar la institución, ni mucho menos, porque como dice Lucía, ¿no? Hay un montón de cosas ahí también bien complejas, ¿no? Para trabajar y cómo desmontamos todo eso, cómo además empezamos a generar cambios en lo cotidiano, que para mí eso es importante, o sea, que podamos crear una unidad de género para cambiar las cosas no es la solución, ¿no? O sea, en realidad ese es como el pretexto, pero lo que tenemos que hacer es cambiar otras tantas cosas, ¿no? Por el hecho de estar una unidad de género, por ejemplo, estar un protocolo, pues no vamos a transformar nada, ¿no? O sea, el protocolo es un documento que nos guía a un proceso, pero que se lleve a cabo, que funcione, que ayude, que proteja a las mujeres o que genere un mecanismo de atención eficiente y ético, dista mucho del documento. Entonces, también crear unidades de atención tampoco me parece que sea la solución, porque ahí atraviesan muchas cosas y hasta como una parte autocrítica, ¿no? O sea, de quiénes estamos en esos espacios. ¿Quién estamos en esos espacios? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Qué lugar de poder también tenemos dentro de la institución? Y eso es complejo porque pues al final se ponen muchas cosas en juego, ¿no? Tu contratación, tu seguridad, ¿no? Yo, por ejemplo, soy madre autónoma. Entonces, claro, también es de repente de decir, híjole, ¿no? Y si me corren, ¿con qué voy a mantener a mi hija, ¿no? O si pasa algo fuerte, ¿qué onda con la seguridad de mi hija? Porque además tengo que
pensar también en mantenerle un espacio seguro, ¿no? Que sí yo puedo decir y todo, pero cómo también genero ese entorno para ella, ¿no? Entonces son muchas cosas, pero también eso y cómo le voy ayudando a construir un espacio mejor para ella, en fin. Entonces, ese lugar que tenemos en ese juego de poder, pues también hay muchas cosas que reflexionar, ¿no? Por muy feministas que seamos, todo, ahí tenemos que vivir de algo, ¿no? Entonces ahí, pero ¿qué ponemos ante eso? Ponemos nuestro interés, nuestro dinero, nuestro lugar, nuestro poder, ponemos el cuerpo, ponemos el cuidado de la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos generando un equilibrio entre todo eso? Porque al final es preguntarnos cómo yo me siento bien y cómo me siento bien con la otra. Ayer, por ejemplo, teníamos un encuentro sobre un conversatorio sobre lesbianas, ¿no? Y su lugar en la academia y en los espacios comunitarios. Y este espacio se creó porque estamos acompañando a grupos de la diversidad sexogenérica, ¿no? Porque además, imagínense, en Chiapas, en el sur de México, hablar de la diversidad sexogenérica, bueno, es como no, no, ya bien, pobres de nuestros hijos, cuidemos a nuestras hijas y nuestros hijos de estas ideas, ¿no? Porque les vamos a convertir. Entonces es muy duro, ¿no? Y ni modo de decir, ay, no, bueno, pues es tu identidad, ¿no? Pues ahí con cuidado, ¿no? Mejor ni digas qué identidad tienes, ¿no? Sino más bien cómo generamos comunidad para irla acompañando, ¿no? Entonces también cuidar muchos sentidos, por ejemplo, trate de convocar a gente de la Ciudad de México, que tenemos características diferentes, porque además es una población más amplia, no nos identifican tan fácil, pero en comunidades tan pequeñas, ese es el gran reto, ¿no? Acá en Chiapas, por ejemplo, este centro donde yo estoy trabajando es un centro público de investigación que pertenece al CECITI, que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y entonces no tenemos la misma formación estamos conformados de la misma manera que una universidad, porque las universidades tienen licenciatura, maestría, especialidad, doctorado, no sé qué, y hay un montón de gente que habita la institución, ¿no? Quizá hay unas universidades más pequeñas que otras, pero acá en los centros públicos solo tenemos posgrado, maestría y doctorado, y son súper poquitas. Y además son de ciencias así, del estudio marítimo, de no sé qué, ¿no? La biología de no sé qué, de los animales, ¿no? Y entonces luego hacemos como un poco de burla con las ciencias, pues, ¿no? Pero son ciencias duras, ¿no? Donde todavía está más atravesado todo el estereotipo de las mujeres, de los hombres, de sus lugares, ¿no? En espacios pequeños, en comunidades pequeñas, donde además los usos y costumbres están más arraigados, es súper complejo acompañar casos, ¿no? No es lo mismo que estar en el centro del país, donde, ¿no? Además está más abierto el tema. Hemos estado generando mucho espacio de cuidado y autocuidado para que pueda empezar a surgir la movilización, ¿no? Por ejemplo, ahora en una de las sedes, que es Chetumal, que es un lugar igual pequeño y está muy, las ciencias duras, ¿no? Ahí se está gestando un movimiento de estudiantas, ¿no? Entonces es muy bonito porque además se están acompañando y se empiezan a dar cuenta que hay mecanismos que no se están arrancando, ni siquiera se conocen porque es lo mejor tenerlos ocultos. Entonces, pero ¿cómo generas primero ese espacio de cuidado, de acompañamiento y de organización? Porque si no, entonces las ponemos en riesgo. Entonces ahí, para mí eso siempre ha sido fundamental y siempre estoy así como, no importa que lleguen dos personas, hagamos un evento sobre esto, ¿no? O sea, porque empieza a resonar, ¿no? Empieza a resonar, empiezan a ubicarse, a reconocerse y eso me parece fundamental. ¿Qué he aprendido? Pues que eso es la base de todo, la organización y el acompañamiento entre pares. Sin eso, sabemos que, por ejemplo, ante un caso de violencia, lo primero que se hace es romper las redes de la persona, es estigmatizarla, es aislarla. Entonces, mientras tengo una red fuerte que la pueda sostener durante todo el proceso que es pesadísimo, creo que podemos ir transformando las cosas. Porque eso que hacen ellos, ¿no? Las personas agresoras que tienen una red que los cuida, que los protege, ¿no? Aunque ni se conozcan, me parece que eso es un poco lo que tenemos que generar de una manera diferente, sana y como más constructiva, ¿no? Cómo generamos redes entre nosotras para cuidarnos en estos espacios que además estamos entrando.
Ahora, por ejemplo, estamos lanzando una serie de convocatorias exclusivas para mujeres, ¿no? Porque hicimos un análisis de la brecha en los grupos académicos y encontramos unas donde hay el 23% de mujeres, ¿no? Entonces dijimos, oigan, pues hay que ir cerrando esa brecha, ¿no? ¿Por qué no lanzamos unas convocatorias exclusivas para mujeres? Y los hombres así, pero es que no hay, o sea, ya hemos preguntado y no hay, ¿no? O cuando decimos, oigan, necesitamos que las mujeres también lleguen a los espacios de toma de poder, pero no quieren, ¿no? Entonces de repente es cómo generamos esos espacios para que sí quieran, cómo generamos esos espacios para que sí lleguen, ¿no? O sea, puedo asegurarte que sí hay mujeres, ¿no? Pero que entonces hay que movernos para que esas mujeres puedan llegar. Pero luego no solo es que lleguen, ¿no? No solo es que lleguen a las universidades o a las instituciones o que solo lleguen a tomar el poder, ¿no? A un puesto, sino cómo generamos para que se mantengan, para que se transformen las cosas, porque no solo es adherirnos a un modelo que haya estado, sino cómo transformamos también ese modelo y eso es a muy largo plazo, ¿no? Entonces creo que los retos son muchos, pero creo que tenemos que irnos comunicando con las otras mujeres, con las otras personas de la diversidad sexogenérica, con las otras comunidades, porque por ejemplo acá un movimiento también bien fuerte es el movimiento de pueblos originarios, ¿no? También estamos ahí generando redes con estudiantes y estudiantas de pueblos originarios y ha sido súper bonito porque además una pensaría, ¿no? Desde este modelo de, bueno, vamos a hacer un encuentro y entonces, y los chavos y las chavas me dijeron, a ver, pero lo primero que te vamos a decir es que no queremos hacer un ritual. No nos interesa hacer un ritual. Lo que queremos, ¿no? Y empiezan a generar un montón de ideas. Ah, bueno, pues sí, pues es que si no nos acercamos a conocer las necesidades del otro y la otra desde su propia experiencia y desde cómo se quieren vivir en esos espacios, pues entonces tenemos una mirada desde acá, adultocéntrica, ¿no? Centralista, porque por ejemplo yo llego y pues mi mirada es centralista, porque yo estuve en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces no puedo llegar a aplicar el mismo modelo. Pero entonces, ¿cómo nos acercamos a escuchar esos otros modelos, ¿no? Cómo nos acercamos también y nos volvemos sensibles y es algo súper fuerte porque a pesar de que ECOSUR estamos en la frontera y que estamos con pueblos originarios y trabajamos con ellos, en la currícula no hay nada de pueblos originarios. No tenemos un modelo de ingreso, por ejemplo, que permita el reconocimiento de las lenguas, ¿no? Les pedimos inglés, ¿no? Y entonces tienen que adaptarse a eso, ¿no? Porque CECITI nos pide que tengan inglés, ¿no? Y dicen, bueno, pero yo sé hablar Totsil, no, sé hablar no sé qué. Ah, bueno, pero necesitamos inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo nos volvemos sensibles? Hay una convocatoria exclusiva para mujeres de pueblos originarios, ¿no? Que pueden ingresar, a hacer su preparación para posgrado, ¿no? Pero no tenemos ningún mecanismo para ayudarles a sostenerse durante toda la carrera. O sea, ahí ya no tenemos cursos de nivelación o de escritura, porque sabemos que la escritura, cuando no vienen de un espacio académico formal y o sea, tan rígido como en algunos casos lo conocemos, cuesta mucho trabajo. Sobre todo si para titularse requieren una tesis o requieren publicar un artículo. Entonces, de repente se vuelve hasta esquizofrénico. O sea, sí, que entren las mujeres, pero tenemos un espacio súper violento, ¿no? Sí, que entren las personas de pueblos originarios, pues no tenemos ningún mecanismo, ¿no? Entonces es esquizofrénico en algún momento, ¿no? Entonces, y de repente también, pues no nos cae el 20, ¿no? A quienes estamos ahí, a veces ya nos volvemos ciegas, ciegos a todas las necesidades que vienen de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar más a las nuevas generaciones, creo, ¿no? Escucharnos más y ponernos en duda, porque si no nos ponemos en duda y damos por certero todo, pues entonces no tenemos espacio de transformación. Y eso es lo que he ido aprendiendo, escuchar más, generar más vínculos, más comunicación, más espacios de encuentro, ¿no? Eso es lo que he aprendido todos estos años. Gracias, Feli. Bueno, Lucía, igual también teníamos esta que te había pasado, pero que sirva de disparador en realidad. Eso, ¿no? Desde tu experiencia que ya nos has ido compartiendo, ¿cómo hacemos para identificar las formas concretas que adopta esta, nosotros le llamamos violencia institucional? ¿Qué estrategias podríamos desarrollar?
Bueno, también intentando responder y también quedándome con lo que decía Elizabeth de la necesidad de hacer red. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿En qué contexto estamos? O sea, ¿cuáles son las reglas del juego de una universidad capitalista, neoliberal, colonial, racista? ¿Cuáles son ese trasfondo? Y conociendo esos códigos, ver cómo los podemos subvertir. Porque podemos decir mil veces hacer red, la necesidad de darnos apoyo, pero la pregunta que yo lanzo es ¿cuál es la vincularidad? O sea, ¿cómo nos vinculamos? O sea, ¿cuáles son digamos, la presión institucional, hacia dónde sopla el viento y qué relaciones se construyen? En lógicas individualizadoras, productivistas, hipercompetitivas, con nosotras mismas, con las otras, qué tipo de vínculo, qué tipo de transacciones hacemos y con el conocimiento. O sea, el conocimiento que tenemos que convertir en un producto para transformar en un paper o para sobrevivir publicando con todas las posibilidades de subvertir eso y con todas las posibilidades de no hacerlo. Es decir, ¿cómo podemos defender la red sabiendo también que tenemos el viento en contra de unas lógicas que justamente atentan contra esa vincularidad? Una vincularidad generosa, una vincularidad del encuentro, también, como decía antes, porque la atenazan protocolizando e impidiendo cualquier encuentro, ¿no? O sea, en esa pedagogía de la crueldad donde todo es un objeto. Es un objeto el conocimiento que producimos, es un objeto la otra que puede ser un pretexto para cualquier negocio y además nosotras somos incapaces también muchas veces del pensamiento encarnado porque también nosotras somos a veces un objeto para nosotras mismas. Entonces, como que para mí es importante ver ese escenario en el que nos estamos moviendo y retomar una pregunta que siempre en el colectivo en el que yo he participado durante años nos hemos hecho, que es ¿en qué nos hemos convertido? Porque a veces lo que decimos y nuestras aspiraciones choca con formas de desear, de amar, de sentir muy profundas. Entonces, ¿cómo acompañar nuestros buenos deseos, nuestras intenciones de red, de acompañamiento con una materialidad corporal, con una inercia que va en dirección contraria, ¿no? Entonces, aprender a señalar esos códigos, los más evidentes y los menos evidentes, neoliberales, coloniales, racistas, y a partir de ahí entender también, entonces, qué cosas vale la pena defender. En ese sentido, la pregunta por cuál es la vincularidad que se nos permite a mí me parece importante y luego también si trasladar como un malestar que yo desde luego lo siento muy fuerte y un desencanto con esa especie de triunfo que ha sido un grandísimo fracaso de las políticas de igualdad dentro del ámbito universitario, ¿no? De hemos ganado y hemos perdido. Es decir, estamos ahí, pero con una falta de imaginación política alucinante. O sea, la gran aportación son planes de igualdad, planificación estratégica, conmemoraciones varias, utilizar la matriz DAFO como la forma también de relación, que son instrumentos de apaciguar y de disciplinar desde arriba, porque cada vez que hay una movida desde abajo, aparece la unidad de igualdad poniendo orden y diciendo, no, esto vía protocolo, no, esto... Entonces también hay una falta de imaginación política y hemos absolutamente admitido como los límites de lo posible en este océano de realismo capitalista, pues el plan de igualdad como forma de cambiar las cosas. Y es que ahí estamos. O la perspectiva de género que se incorpora a un montón de dispositivos mercantiles. Haces un curso y ya tienes la perspectiva de género y algunas pues súper satisfechas de que en las guías docentes, que es otro procedimiento que rompe y que define la relación con el estudiantado en unos términos de contrato que a muchas nos disgustan y que impide ese encuentro no protocolizado. Entonces también desarmar todo ese entramado de políticas de igualdad y hacernos preguntas también sobre cuál es el triunfo de un feminismo que permite publicar en bases de datos anglosajonas totalmente coloniales, ¿no? Hacernos preguntas también para entender entonces, en el Estado español sé que no es igual en otras universidades en Avia Yala, pero de un feminismo que está ahí, un feminismo blanco, un feminismo burgués, un feminismo que tiene alergia a vincularse o a que las palabras clasismo, racismo se acerquen porque parece que contaminan cierta esencia y que de alguna manera se ha alejado de las luchas, como no pasa así en otros lugares, ¿no? Pero muy desconectado de las luchas y también en unos códigos de carreras individuales fuertes, ¿no? Y para mí la pregunta es esa también, ¿dónde estamos? Entender que lo político no está fuera, está dentro,
¿qué hacemos con la meritocracia, por ejemplo? ¿Qué hacemos? O sea, cuando queremos decir hay clasismo, ¿qué pasa con estudiantes de clase trabajadora en lógicas meritocráticas? No existe la ley de extranjería para estudiantes migrantes racializadas, no hay nada, solamente hay una meritocracia, pero a eso le damos el visto bueno cotidianamente. También nuestras prácticas, nuestra complicidad con lógicas evaluadoras nos hace dar por buena una lógica que cuando la pensamos es meritocrática, es injusta, es racista, es colonial, pero digamos que es un entramado que podemos cuestionar también teóricamente, pero hay como una sumisión cotidiana que se pasa ya de lo tolerable, creo yo, que es como que hay poco gesto cotidiano de ruptura, ¿no? Hay miedo, por lo que también decías, Elizabeth, porque perdemos y porque hay miedo a perder, pero también creo que ahí también juntas podemos valorar hasta qué punto es el propio miedo, los contextos son súper distintos, ¿no? Y también como esa obsesión, ese terror a no estar, a no participar de espacios que también nos dan reconocimiento cuando sabemos que lo hemos perdido en otros lugares, que la vincularidad no es que el problema sea dentro de una universidad neoliberal, sino que los vínculos están rotos también fuera. Entonces, muchas veces ponemos el reconocimiento dentro de la propia universidad, sostenemos ahí, perseguimos ese capital narcisista, ¿no? Y renunciar a eso es difícil. No sé si estoy siendo un poco errática. Lo que quería decir es que la lógica neoliberal es profundamente aconflictiva. Nos quiere no conflictivas y nos insensibiliza. Entonces, todos esos proyectos y esos deseos y esas aspiraciones a estar juntas, a darnos apoyo, tienen que enfrentarse con ese viento en contra, ¿no? De esa insensibilidad. Entonces, cualquier proceso lo más desarmado posible, lo más caótico posible, lo más estallido, lo más sintomático, lo más creador de palabras nuevas, menos domesticadas, yo creo que es como la no receta que más necesitamos, ¿no? Diría yo desde mi experiencia, siendo todo lo contrario obviamente a una receta. Quiero decir algo, muchas gracias, Lucía, como que me siento un poco, no sé, o sea, en este nomadismo me siento en medio, entonces quiero decir algo así remediable, porque yo en la mañana hice una intervención que iba muy en la lógica de lo que estás diciendo y que Misa también habló de evaluación. Varias de nosotros hablamos de cosas que estás diciendo aquí, porque efectivamente me parece que son los malestares que se están dando en la universidad aquí, y para mí también tiene que ver con el avance del neoliberalismo que Navia ya le había llegado con el proyecto de la dictadura de Chile, evidentemente, pero que por las lógicas de Avia Yala es mucho más difícil acabar con el tejido social individualista que estás planteando, el narcisismo capitalista. O sea, yo sí lo veo como súper evidente aquí. Y pienso mucho en México y siento que aunque no va al mismo ritmo y que de pronto, o sea, sí entiendo que cuando de pronto se escuchan palabras como las que ha dicho él y que a mí me parecen de muchísima potencia, ¿no? Todo esto de ternura revolucionaria, todas las cosas que se dicen en Navia Yala las decimos desde un lugar muy diferente, porque entiendo que esto que está diciendo vincular y de la escucha aérea, yo lo hago con muchísima potencia, o sea, y me imagino él perfectamente cómo fue mudarte de una universidad como la UAM Xochimilco, como la UNAM, donde las estudiantes las tenemos todo el tiempo cerca, a una donde solo hay posgrados, ¿no? Y todo lo que, entonces sí, yo también hubiera necesitado, y eso me pasó en la URB, que dice, ¿dónde están las estudiantes? O sea, ¿por qué no tenemos a las estudiantes aquí junto a nosotras? Porque eso es algo que te nutre totalmente, ¿no? Entonces, y también te nutre frente a las otras lógicas que estás diciendo, Lucía, que siento que sí que son de competitividad. Al final nos meten en esta competencia con nuestras pares, que son con las otras docentes. Entonces, yo creo que esto, o sea, como que me apeteció así decirlo, porque creo que podemos regresar después en el debate, pero también quiero recoger a lo que dijo antes Eli, que tiene que ver con le nombramos adultocentrismo, no sé si lo existe así también, pero le nombramos así entre la mesa y la comida, ¿no? Como que, ¿no? Era algo que nos estaba pasando, y entonces me gustaría dar paso al grupo motor, le llamamos, ¿no?
creador de la pedagogía crítica, porque también siento que escuchar ahora las voces de todo el trabajo que han acompañado a Loe y Yailas, que sé que es muy pasando también para acá, y sí, apropiando el espacio, escucharles también su proceso, porque se generó ese diálogo que me parece muy, muy chulo, y pienso que también con esto que nos puede dar, vaya, ir pasando, sí, problemas, que también nos puede dar como un subidón, pero para poder también luego recoger el debate. Y a ver, sí, no sé si hago por las Ale, después, bueno, te quedas igual me miro, todo esto. Bueno, buenas tardes a todas. Claro, la cámara la tenemos ahí, pero claro, vale, claro, es esa. ¿Dónde está mi cámara? Bueno, buenas tardes. Eli, Lucía, Ale, Sara, Luma, bueno, todo el mundo que está aquí. Muchísimas gracias por el espacio y por todas las reflexiones que hemos ido construyendo a lo largo del día de hoy. La verdad que, bueno, ojalá tuviésemos espacios estos todo el tiempo, ¿no? Porque si no es un poquito desquiciante permanecer en la academia, ¿no? Hablo por ti, que estoy un poco parada y estoy un poco en proceso de reconciliación con este proyecto. Voy a hacer un poco un marco de lo que ha sido la construcción del fanzine, pero bueno, no me voy a detener mucho, sí voy a compartir algunas reflexiones que luego ya él puede complementar también, y Sergi y María que están aquí, también está Karina, o sea que luego como que abrimos un poco el espacio para que también puedan como eh, aportar las compañeras que están conectadas. Entonces, bueno, el fanzine surge un poco del proyecto anterior realmente, del proyecto de hace 2 años ya, tres años, también financiado por el IFIP, que fue un poco, bueno, el punto de partida de este proyecto, ¿no? Y donde Ale y Sara, a partir de conversaciones en coche, yo creo que está bien ponerlo en valor también, ¿no? Que al final como que los proyectos también surgen de la reflexión en espacios informales, no sé, de la academia, ¿no? Bueno, reflexionaba mucho sobre las lógicas coloniales que se habían reproducido también en el proyecto anterior y cómo al final las experiencias de las estudiantes se habían quedado un poco en un espacio más residual, ¿no? Como que estábamos centradas en los protocolos, en que tienen que funcionar, pero que al final como que las prácticas de resistencia también se generan en otros espacios más allá y también a pesar de la institución, ¿no? O sea que nace un poco de ahí y también de la necesidad de meter como otras pedagogías críticas y feministas dentro de los espacios universitarios. Y bueno, ahí entra un poco la colaboración. O sea, yo he intentado como, bueno, a lo largo de la tesis he hecho como mucha fotografía participativa, entonces también como pedagogía crítica y feminista. Y bueno, el introducir estos espacios, ¿no? Y trabajarlos con estudiantes a lo largo de estos años, pues dentro de lo que es la estructura de la universidad, pues ha creado espacios amables y reflexiones pues potentes, ¿no? Y en otro proyecto que hicimos, pues también tuvimos la suerte de poder hacer esta conexión México-Cataluña, en un proyecto con Photovoice, en el que estuve con Ale también, y bueno, ahí fuimos creando un poco también esa red, ¿no? Y se crearon como vínculos muy bonitos dentro del grupo, ¿no? Y reflexiones así como muy potentes. Está muy focalizada en violencia sexual. Y bueno, como para también superar un poco mi relación con el Photovoice y ir un poco más allá ya y salir de la fotografía, quería explorar yo también un poco como otras formas artísticas, o sea, que también para mí ha sido un reto esto, ¿de acuerdo? O sea, que no ha sido todo como... porque sí que es verdad que los métodos por los que trabajaron muy estructurados, ¿no? Y también para mí ha sido un ejercicio de desestructurar, ¿no? Y esto ha sido una reflexión también guay que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el fanzine que lo vamos a proyectar ahora, que lo hemos puesto además así como... Ahí está el librito, hay como una pestaña. A ver si no sigo en el... A ver, si no...
Un momento, las cosas del directo. Vamos a ver, Vale, perdón. Bueno, entonces, sí que es verdad que el diseño inicial, o sea, sí que, claro, todo al final es como cómo hacer estas prácticas dentro de la universidad y al final como que todo influye, ¿no? O sea, me incorporé al proyecto un poco más tarde precisamente por las trabas. Entonces, como, claro, ha habido como todo un proceso en el que hemos tenido que rediseñar todo el tiempo. Empezamos como queriendo que fueran 8 sesiones precisamente como para poder ahondar más en el proceso creativo, como para poder hacer las cosas in situ. Claro, luego eso se tuvo que transformar a 6 sesiones, final de curso, o sea, como todos estos retos que al final, bueno, pues las temporalidades no permiten hacer mucho más, ¿no? Entonces, para mí sí que es verdad que, o sea, yo aquí, o sea, como reflexión, creo que se me han colado las lógicas neoliberales por las posturas, porque he estado muy preocupada durante el proceso también, es algo que he hablado con Jael, de terminar, ¿no? O sea, de realmente que hubiese un producto, ¿no? O sea, porque al final es como es un proyecto financiado, donde están todas estas cuestiones y yo era como todo el tiempo, no está dando tiempo, no está dando tiempo, hay que hacer, ¿no? Estaba como muy preocupada con el hacer. Y lo que sí que creo que ha estado muy guay a nivel metodológico es que ha habido una redistribución del poder todo el tiempo y una negociación en el que el proceso se ha ido construyendo a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Y que lo que estaba planteado en el diseño inicial se ha transformado totalmente durante el proceso, que creo que es lo bonito de la investigación participativa, ¿no? El hecho de poder ir transformando todo eso, ¿no? Pero admito que sí que es la cita de incomodidad. La cita de incomodidad sobre todo por el hecho de y al final es eso, ¿no? Que estos proyectos financiados tiene que haber una serie de productos, hay unas presiones y al final estábamos muy focalizados en el hacer y me ha gustado mucho como pues ya el Pelé, pues todas las que me han ido como poniendo un poco y tirando bueno, para que nos centrásemos realmente no solamente en el hacer, sino en el pensar juntas y el construyendo un proceso desde otro lugar. Al final sí que hemos llegado. Hemos llegado y ha quedado muy guay porque también, bueno, pues el hecho de tener como distintas voces, experiencias, bueno, eso, hablar desde distintos, bueno, hay mucho conocimiento situado, hay como, y mucha intersección de distintas miradas y creo que se ve al final en lo que ha quedado, ¿no? Y nada, creo que ya con esto sería como un poco el marco de lo que ha sido el proceso, o sea, ha incluido escritura colectiva, o sea, más espacios autónomos han trabajado colas, o sea, como que, bueno, que al final ha quedado esta cosa tan potente desde mi punto de vista. Y bueno, ahora dejo paso a María y a Sergi, bueno, que ya compartan ellos lo que también, o sea, Yael también que está por ahí y Karina, que bueno, que tienen el espacio para compartir. Bueno, gracias a Loe y gracias a todas las de la red. Yo me siento muy contenta de haber podido, o sea, que me llegara la invitación a través de las diferentes redes de la universidad para poder participar. Y fue un proyecto que me llamó particularmente desde mi conocimiento situado como mexicana estudiando en Barcelona. Entonces, creo que fue un proceso de mucha reflexión colectiva en el cual yo nunca había estado, o sea, como trabajando así en un grupo tal cual, pero fue sobre todo un espacio para explorar mi capacidad artística que no sabía que tenía y para poder expresar no necesariamente en palabras otras cosas de cómo te atraviesa la violencia institucional universitaria y transitando no entre territorios, que eso en mi caso es muy pues, particular.
Y fue muy lindo como compartir. Es cierto que fue pesado, sobre todo como los horarios ya vespertinos, después de las jornadas académicas o laborales, estarnos como conectando, pero yo quería como destacar eso, que a pesar de que estábamos cansadas un poco también, había como una voluntariedad de estar como para seguir compartiendo y creo que eso fue bonito. Aunque no siempre estuvimos todas las participantes, Yael y Aloe siempre estuvieron ahí motivándonos para continuar. Y bueno, eso es un poco sobre mí. Sí. Pues yo también estoy muy contenta de poder participar, la verdad. Porque claro, desde un curso Sofía, pues como me hizo mucha ilusión, perdón. Al principio tenía un poco de miedo porque no sabía que iba a ser tan participativo. O sea, mi conversación me imaginaba más como de gente hablando y yo, en plan, más como para informarme sobre el tema y tal. Entonces, pues yo fue como, hostia, no sé si voy a poder aportar lo suficiente, porque había gente que había pasado por muchas cosas, gente que sabía mucho, pero igualmente yo creo que el resultado que hemos conseguido entre todos es como algo muy bonito y lo que hemos podido hacer y aprender después estoy súper agradecido. No sé si Karina, bueno, Karina o... sí, si quieren, sí, quieren hablar del otro lado. Perdón, es que no alcanzo a verles a todos, Está. pero nada, ha sido un proceso muy bonito. La verdad es que justo yo tampoco pensé que fuera tan participativo. Yo un poco iba a escuchar y ver cómo se hacía esta red transnacional. Y ha sido un proceso muy bonito. Creo que parte de, no sé, o sea, lo veo como algo muy lúdico, como el poder jugar con los conocimientos que muchas veces en la academia se nos exige que sean muy formales, ¿no? Y desde una lógica muy de tienes que escribir así, de cierta forma, y no puede ser sentimental ni divertido. Y nada, creo que ha sido un proceso muy bonito porque también, pues justo como decían, desde el cansancio y desde tenemos que cerrar el semestre y hacer muchas cosas, pues pudimos construir esto que siento que es un producto que quedó muy lindo, que sí, o sea, me enorgullece mucho y nada, eso. La experta también, o sea, Karina, gracias. ¿Qué pasa? ¿Ya él estás por ahí? Sí, es que no sé qué se ve, no sé si me veo. Este, ¿ahí se me escucha bien? Sí. Ok, genial. Bueno, veo solamente a un par, a Loe, Mariam y Sergi, y qué bonito verles, les abrazo mucho. Para mí fue un proyecto que puso muchos puntos sobre la mesa, ¿no? O sea, quiero recuperar un poco lo que decía Loe sobre cómo estas lógicas que nos van atando y como que lo pienso mucho también en temporalidades, ¿no? Y que son otras formas de hacer, eh, donde de pronto está este tiempo neoliberal que nos pide hacer actividades, objetivos puntuales, ¿no? Cada día hay que tener resultados y que por supuesto está, y que por otro lado está esa temporalidad del estar, ¿no? Del preguntarse un momento, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿De qué estamos hechas? ¿De qué historias estamos aquí tejiendo? Y digo tejiendo porque justo pues es la metáfora que siempre tomamos y pues cuando bordamos o cuando jugamos con los hilos, pues el tiempo es muy lento, ¿no? Y es muy suave y hay que estar ahí pensando qué colores, qué puntos. Entonces, sí, lo pienso en relación a lo que se decía antes de, bueno, como en la primera sección de esta mesa que se preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos una red bajo cuando hay lógicas individualizantes muy violentas, ¿no? Y pues posiblemente son otros tiempos donde también las formas tienen que ser más participativas. Y se me hace muy bonito que justo tanto Karina, Sergi y demás se hayan dicho como es que yo no sabía que teníamos que participar, ¿no?
Yo nada más, yo solo venía a informarme. Y que justamente la primera sesión, cuando pues fuimos preguntando como expectativas o por qué, cuál había sido el interés, y siempre estuvo la idea del arte y la idea de la creación. Y pues, no sé, hay algo ahí, ¿no? Hay algo que está hablando de una necesidad de crear, de ser más, eh, bueno, no ser, sino como posibilitar más las participaciones y preguntar, siempre preguntar, interpelar todo el tiempo. Eh, entonces nada, como que eso me llevo y que salió un fanzine precioso actualmente y fue muy bonito. Y ahora sí, o sea, si os parece bien, vamos a presentar un poco, le hemos puesto formato librito para que podamos ir pasando. Bueno, ahí vamos a hacer algunas lecturas, algunas partes. Bueno, presentación. Este fanzine surge en los diálogos de otras que se cansaron de ver cómo los muros institucionales seguían intactos. Las violencias continuaban sin respuesta. ¿Qué ocurre más allá y a pesar de la institución? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo acompañar a tu amiga? ¿Cómo responder a los abusos? ¿Cómo construir justicia más allá de los marcos punitivos? Y así empezamos a tejer. Fue lo común de la experiencia lo que nos juntó. Levantamos los ganchos y empezamos a tejer solidaridades que superan líneas fronterizas, transnacionales. Sabemos que resistiendo juntas el cobijo será más potente. Convocadas desde la red de investigadoras y activistas contra las violencias machistas en las universidades, nos juntamos para compartir y unir vivencias de resistencias diferentes que tengan el fin de abrir nuevos sentidos de lucha y posibilitar la creación de espacios habitables en las universidades. Defenderemos los lugares que nos vinculan desde las enseñanzas y los saberes de todas y todos. Estamos hartas de ceder. El pasillo, el auditorio, la explanada, la cafetería, el aula, el papel, la pluma, la escritura, las formas de pensarse y de vincularse, las pedagogías, la consigna, el alimento. Tejemos, resistimos, compartimos, creamos. Los resultados de este cine comenzaron con conversaciones sobre situaciones de violencia que nos atravesaron. Poco a poco se fueron construyendo productos colectivos de cada una de las situaciones que compartimos. Lo que está en las siguientes páginas es la culminación de un proyecto intuitivo de resistencia, narrando nuestras experiencias y regresándonos con las mismas, compartiendo lo vivido y lo añorado. Desafiando el cansancio impuesto por las temporalidades capitalistas. Superamos las patrias patriarcales, cruzamos los mares y las cordilleras y nos enredamos en conversaciones profundas que nos fueron revelando poco a poco las violencias institucionales que nos atravesaban. Nos sorprendimos tras confirmar otra vez que el machismo, el racismo y la misoginia en las universidades era el mismo. Lo que como fuego en la hoguera fue encendiendo deseos de transformación y creación colectiva. Con diferentes trayectorias, violencias aquí y allá, desde diferentes latitudes, los mismos corazones latiendo y prendiendo fuego. La idea de un mundo diferente nos mueve, nos compromete a imaginar otras posibilidades, nos permite escucharnos efectivamente, nos deja en claro que no estamos solas. Somos un grupo polifónico, tenemos diversas edades, profesiones, nacionalidades. Ecosistema frondoso y nutritivo disponible para conversar desde otros lenguajes y establecer relaciones sensibles. Cada una de nosotras ha anunciado diferentes tipos de violencias y discriminaciones basadas en el género, la raza y la clase que se repiten de manera sistemática en los diferentes territorios que cohabitamos y en los contextos universitarios. Creemos que estas lógicas de violencia son abordadas institucionalmente de la misma forma, generando revictimización, miedo e impotencia en las personas afectadas. Sin embargo, en este marco transnacional también encontramos coincidencias en las formas de acompañamiento colectivo y popular.
Este es el caso de la figura de las mujeres que están en cada territorio, en estos contextos universitarios o fuera de estos, que escuchan, movilizan la rabia, alzan la voz y al mismo tiempo nos sostienen con el alma y el cuerpo. Existe en el mundo un fenómeno que ha perdurado a lo largo del tiempo, sin importar el territorio, la distancia, la cultura o el estatus socioeconómico. El virus de la violencia de género ha sido tan persistente que ha arrastrado con miles de vidas y ha permeado en todas las esferas sociales, incluyendo la educación académica. Las instituciones educativas nos han brindado muchas experiencias, entre ellas una lucha constante ante la violencia, la misma que el día de hoy nos une para reafirmar que no estamos solas, que hay muchas personas alrededor del mundo que aún nos perciben ese sentimiento de indignación, que aún perciben ese sentimiento de indignación ante la violencia a pesar de estar tan normalizada y entonces tejen lazos para abordar nuevas formas de resistir. Resistir juntos. ¿Cómo resistimos? Desde lo cotidiano a las múltiples violencias y tensiones, incluso para estar aquí, sosteniéndonos, nombrando, diciendo y haciendo, porque estar también es un acto de resistencia. Quiero que cada vez que me conecto, aunque a veces no pueda, lo primero que pienso es que esto en sí mismo ya es un acto de resistencia. Bueno, esa es la presentación. Luego, o sea, durante el proceso, ¿podemos ir para atrás, por favor? Para atrás. Justo. Bueno, durante el proceso estuvimos como trabajando también en grupitos más pequeños como para poder facilitar también el diálogo y también más para... Y justo las personas que estuvieron en este grupo de los siguientes colas no han podido estar hoy, pero bueno, por explicar un poquito, ¿no? O sea, el primer collage que hicieron fue este de aquí, ¿no? Que partía un poco de la pregunta de cuando las instituciones no nos cuidan, ¿cómo podemos cuidarnos? Y esto fue precisamente a partir de un caso, o sea, porque los primeros ejercicios que hicimos fueron, poner como situaciones, no tenían que ser experiencias propias, sino que podían partir, de cosas que les han presenciado, o si de experiencias propias si lo queríamos, pero tampoco queríamos como caer en un primer momento en otra vez, ¿no? Contar y revivir situaciones de violencia que se hubieran experimentado, así como un poco de, vamos a construir situaciones que suelen ocurrir, que solemos presenciar, y entonces está un poco a partir de un caso que ponía el supuesto de una persona que tenía una denuncia pública, que se habían activado como todos los protocolos, activado entre comillas, ¿no? Pero que realmente no había habido como ningún tipo de consecuencia ante eso, ¿no? Y bueno, aquí hubo como todo un debate, ¿no? De que teníamos que seguir como interpelando y señalando a la institución, que es algo que también salió esta mañana. Pues eso, ¿no? Que son mecanismos que tienen que funcionar, pero también como pensar alternativas a cuando realmente las instituciones, pues en este caso las universitarias, ¿no? Pero podemos empezar a ver, no responden, produciendo a supervivencia. Y entonces, lo que hicieron fue construir este dibujo, ¿no? Y este poema, que en la versión impresa salió un poquito cortado, ¿no? Pero bueno, era la idea de que muchas veces lo que nos sostiene realmente son, en primer lugar, las amigas y después la colectividad, ¿no? Y realmente la organización colectiva. Entonces, es un poco la idea de estos cómics. Y ya después esta parte, si quiere Karina presentarla, un poco de ordenaje la idea. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Un poco, la idea de esta como conversación de WhatsApp surgió de que cuando pensamos en protocolos en contra de la violencia, siento que nos vamos primero a la acción, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer paso? De aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Y creo que surgió un poco de un caso particular que pusimos en los casos de violencia. ¿Cómo te haría sentir esto, no? Y creo que ese paso principal es muy importante
el detenernos a escucharnos a nosotras mismas, ¿no? Y detenernos a poder expresar y hablar con cómo nos sentimos, dialogar con nosotras, que creo que justo en estas lógicas de, bueno, rápido, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso uno en esta situación de violencia? No podemos a veces nombrar. Y sí, o sea, de ahí surge esta conversación contigo misma, con todas las emociones que pasas, ¿no? Porque no solo es lo que está pasando, sino todo lo que estás sintiendo y qué te dice cada una de estas emociones. Es un poco lo que quisimos representar en esta conversación contigo misma. Bueno, aquí teníamos otro collage que es de la situación anterior que os comentaba, ¿no? Voy a intentar como recuperar los significados porque no me acuerdo del todo, ¿no? Pero la idea de que los textos estén como, bueno, que cueste leerlos es como realmente la sensación, ¿no? De cuando estás como en una situación de violencia que aún no la estás reconociendo bien, que hay veces, ¿no? Que cuesta leerlo. Y bueno, luego también la parte de mariposas, no me acuerdo muy bien lo que era, pero, o sea, como que había también toda una lectura, ¿no? Y realmente es la presentación del caso que dio lugar al collage de la primera parte. Y esto ya Vale, pues nosotros sobre el mismo caso que trataba, bueno, sí que planteamos un caso primero de todo, como nosotros tres, era sobre en un equipo de investigación estaban charlando sobre el poder simbólico. Y los hombres de ese grupo, como comentaban, hacer comentarios como bastante despectivos y bastante desagradables. Y después, las mujeres de ese grupo como que intentaban denunciar esto a la lectora del trabajo, a lo que igual como que le respondió como que diciendo que la culpa era suya, en plan, sí, mira cómo vas vestida, ¿no? Entonces nosotros propusimos como dos textos que podían ser como dos reacciones que podía tener como esta persona. La primera, ¿qué lo fuiste tú? Sí, bueno, la situación era como, en la que nos pusieron como el ejercicio era como, ante esta situación de violencia, cómo podríamos como abordarla o sobrellevarla, y entonces empezamos como a platicar primero pues, de cómo lo que atraviesa tu cuerpo en ese primer instante que recibes que estás en una situación de violencia o que eres violentada de alguna manera, y pensábamos como en sentirte como no saber cómo actuar o sentirte congelada. Y entonces ahí empezamos como a jugar un poco con ese congelamiento y cómo sobrellevarlo y cómo regresar al enojo y mantenerte en la rabia y que esa rabia se convirtiera en fuego, y entonces sí como un poco una metáfora pues sí, de poder regresar energía a tu cuerpo para incluso que salieran las primeras palabras. Y salió el primer collage. Este es un collage que hicimos a raíz de este texto, en que básicamente se muestra a la derecha la profesora que nos dice este comentario, a la izquierda las mujeres del trabajo como que están protestando por toda esta situación, y esta especie como de espíritu que sale de una de las mujeres como representa la rabia que siente. Y los cuadraditos que hay alrededor son un mensaje de WhatsApp que envié después de hacer el collage, como en plan explicando un poco lo que había, un poco de lo que me gustaba, lo que no, lo que creo que se podía cambiar y tal, que a Belén le gustó y dijo de incluirlo en plan para ser un poco informalmente, explicar un poco lo que había. Pues, Bueno, esto aquí ya empieza como la parte del manifiesto, o sea, hicimos como un manifiesto ahí de escritura en el momento, así tal cual aprovechando como los espacios de las sesiones, pero bueno, este manifiesto surge a partir de
que se puso sobre la mesa que, en primer lugar, antes de escribir un manifiesto, habría que compartir también desde qué lugar estaba hablando cada uno, ¿no? Y fue una sesión en la que separó como la maquinaria, ¿no? Y bueno, lo que se hizo fue compartir cuál había sido la relación con las violencias machistas dentro de los contextos universitarios, ¿no? No sé si ya él le apetece como contar esta parte. Em, pues, em, pues yo creo que fue una sesión donde todas quedamos muy sorprendidas de, de lo sencillo que fue ponernos a escribir. Y pues al inicio empezamos, fue como paramos todas un poco. Bueno, desde la sesión pasada ya habíamos parado un poco, habíamos hablado sobre nuestras experiencias, pues posiciones, también dilemas. Y entonces en esta siguiente eh, mm, pensamos un poco sobre qué nos gustaría que tuviera un manifiesto, por qué queríamos hacer un manifiesto, qué necesitaba tener. Y ya con ideas, digamos, una lluvia de ideas inicial, dijimos, bueno, vamos a abrir un documento, Drive, ¿no? Todas entremos y escribamos lo que nos nazca. Sí, lo que queramos desde donde queramos, sin ninguna, digamos, una instrucción específica, más que poner aquello que deseemos. Y entonces así, de pronto los párrafos empezaban a tomar forma y había, cada una empezó a tomar el espacio de escritura y salió con una potencia increíble, increíble. O sea, hay una, bueno, yo les decía, ¿no? Hay una, eh, no sé, una potencia muy bella en escribir en colectivo y que a veces eh, la pensamos más compleja de lo que es simplemente compartir un espacio, ¿no? En este caso, un drive, y decir, pues ya, órale, ¿no? Ya, pónganse ahora a escribir a ver qué pasa y sucedió párrafos increíbles y muy potentes. Entonces sí, fue un trabajo muy bonito. Luego nos pusimos a releerlo en voz alta, que también fue un momento muy, muy sensible. Y ya, digamos, le dimos más forma, más coherencia, pues que sí, tal frase podría quedar mejor aquí. Y fuimos encontrando frases tan potentes que terminaron siendo el título del fanzine, ¿no? Y una de las frases que abre este fanzine sale de ese momento de creación de como espontánea, ¿no? Y eso. Bueno, este otro collage lo elaboró una compañera que no está hoy con nosotros, que se llama Belén, que estuvo trabajando con Sergi conmigo y que seguimos desarrollando esta situación de violencia que mencionábamos anteriormente. Y estuvimos también como jugando con elementos dicotómicos del cuerpo, del fuego y el hielo, y como esta rabia como explosión y luego otra vez el fuego, y entonces estábamos como en un volcán, y luego hablábamos de una mujer volcán y pensando también un poco en regresar como al cuerpo y a la tierra y a la naturaleza, es como un poco lo que me acuerdo. Y bueno, y así lo trabajó en papel, ¿no, ella? O sea, no lo hizo en electrónico, ella lo trabajó, no sé, en su casa, en papel, con recortes, y yo creo que lo escaneó y lo compartió. Pero son como recortes, o sea, es un collage a la antigua, muy artesanal. Sí, además como ahí como que pusimos directamente también las palabras clave que habían compartido en la reflexión que habían hecho, ¿no? Un poco también, de alguna manera, para que dé cuenta, ¿no? de los conceptos clave de los que
partido del proceso creativo. Sí, están hombres como señalando, bueno, hay una parte donde están como varios hombres, distintos hombres como señalando pues, a las mujeres desde diferentes geografías y el volcán como congelado y luego cuando se hace mujer se hace. Y bueno, eso también complementa es que claro, tenemos como una maquetación distinta en el impreso y luego otra en pantalla, sí, hay algunos, pero bueno, eso ya no lo matizaremos. Claro, aquí era para ver como los collages grandes abiertos en edificaciones. Y bueno, este texto de ahí, que sale como la llama, es precisamente vinculado al collage anterior. Y bueno, esta última parte también como que trabajamos mucho bueno, a partir como de los debates y a partir de las reflexiones también rescatar, bueno, de qué cosas estábamos hablando, ¿no? Y sobre todo como para tener conceptos disparadores que luego nos permitieran hacer como más, bueno, pues más las fotografías, los collages, o sea, los conceptos que van a dar lugar a las producciones más visuales, ¿no? Y entonces, bueno, como que hubo un grupo que conectó también estos conceptos de los que estábamos hablando, ¿no? Y que como que están en el centro del fanzine, que es la colectividad, la denuncia, la agencia, la valentía, el sostén, el cobijo, pues también a través de letras de canciones, ¿no? Que movilizaban o que tenían como bueno, estos conceptos en el centro, ¿no? También la afectividad, etcétera. Y bueno, ya las últimas páginas también hay, bueno, decidimos que el fanzine estuviera escrito a mano, con las distintas letras. Y entonces, bueno, pues por eso se ven como partes, ¿no? Que están como también, o sea, lo hemos puesto así como un poco de forma fragmentada para que vaya, bueno, siendo como relato, ¿no? Que va a través del y con esto la siguiente página estaría también en este pedazo, ¿no? El título que da lugar al fanzine, ¿no? Y que surgió en este proceso de escritura colectiva que es esto, ¿no? De pensar en los mundos que ya somos, que además conecta muy bien con lo que, bueno, el objetivo del fanzine también y un poco el objetivo del grupo, que era precisamente pensar otras formas de acompañar y otras formas de existir en contextos de violencia institucional bueno, donde el sostén precisamente suele estar pues, fuera de la prohibición o los márgenes y que esas prácticas ya se están dando, o sea, que son cosas que ya venimos haciendo desde hace rato, dentro y fuera de las universidades, y que, bueno, que este es una especie de pequeño homenaje para ponerlas en valor. Y, y eso sería la pregunta. Bueno, Karina, sí, es verdad, el mapa, perdón. Karina, ¿quieres contar un poco la idea de la portada? Sí. Bueno, esta portada salió ya al final, un poco. Em, y no sé, o sea, desde el nombre del proyecto, Tejiendo, como que no, a mí me resuena mucho, o sea, no por el acto de tejer en sí como tal, sino porque, bueno, en esto me gusta mucho el bordado, particularmente, y siento que sí, o sea, el unir cosas a partir del hilo es algo muy poderoso y es una metáfora también muy bella en cuanto al conocimiento y las realidades que estaban en ese grupo. Y pues nada, o sea, surgió la idea de, bueno, estamos tejiendo desde estos dos territorios muy particulares, que es México y Cataluña. Y pues, no sé, o sea, se me hizo bonito como ver las conexiones justo unidas por hilo, ¿no? Y pues también la idea de que el mapa estuviera al revés salió de Belén, de otra compañera que estaba con nosotros. Un poco en la idea de, pues sí, el mapa no tiene una orientación particular y, y pues nada, salió esta portada que al final quedó muy bella y creo que sí representa mucho lo que estuvimos haciendo de unir ideas.
Gracias, Karina. Gracias. Bueno, sí, pero digamos, yo me gustaría que no vais, o sea, que demos como por lo menos estos últimos minutos que nos quedan, abrir el espacio tanto de aquel lado como me va a quedar aquí, por si veo aquí manos levantadas, como aquí, por si queremos hacer comentarios con que he quedado con ganas de compartir, tanto con todo lo que hemos escuchado, que nos han hablado él y Lucía, como esta el trabajo reflexivo artístico tan potente que nos presentan ¿no? Y ya es con los estudiantes. Así que quien quiera. Estoy aquí para ver hermanitas o para... Quisiera participar, no sé si puedo. Sí, adelante. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Soy María Ramírez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en su sección 37 en el estado de Guanajuato, aquí en México. Les quiero compartir mi experiencia de vida, porque es una experiencia de vida que nació desde las áreas sindicales y que tiene que ver mucho con lo que ustedes están hablando de tejiendo. Nosotros tejemos, pero tejemos a crochet. Tejemos, pero tejemos sueños. Tejemos, pero tejemos esperanzas. Y sobre todo, tejemos paz. Les comento. Este proyecto nació sobre una necesidad de hacer algo por el planeta. ¿Qué vas a hacer por el planeta desde el área de la salud? Porque, pues bueno, todos vivimos la pandemia, ¿verdad? Y en la pandemia, pues resulta que el sistema de salud fue héroe. Éramos héroes, porque ahora pues ya no somos tan reconocidos como lo fuimos antes, ¿verdad? Pero resulta que nosotros día a día nos jugamos la vida y el estado de Guanajuato pues no ha estado exento de estos cambios vertiginosos que vivimos en el mundo, en el planeta. Y especialmente pues en este estado se ha dado pues diferentes situaciones en donde sí somos la quinta economía del país, pero también tenemos mucha migración. Ya ese es el tema. ¿Qué vamos a hacer con los adultos mayores que retornan y que no vienen solos, ya vienen con sus enfermedades crónico-degenerativas? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces nace la idea de hacer artesanías sustentables. ¿De dónde? Desde las tapas de suero. Las tapas de suero que ustedes piensan, pues es una tapita, pero esa tapita tarda de 10 a 50 años en biodegradarse. Y no se ocupa una tapita para un paciente. Cada 24 horas, un paciente en el estado de Guanajuato ocupa alrededor de 4 soluciones salinas. Y eso es por cada 24 horas. Entonces, imagínense ustedes cuánto generamos de contaminación. Y estas tapas son de una sola vez. O sea, y son plásticos de alta densidad. ¿Por qué? Porque estas tapas tienen que ser muy resistentes para que ustedes les puedan entrar los líquidos. Sí, lo que le van a poner en los medicamentos. Imagínense ustedes que nada más en un año llenamos la 4ª parte del Zócalo capitalino, solo en el estado de Guanajuato. Juntando estas tapitas que pesan menos de 1 gramo y menos de 10 centímetros. Entonces, imagínense. Ustedes dicen, es un problema muy pequeño, pero multiplíquenlo. En 3 años en el estado de Guanajuato nos gastamos el lago de Texcoco, y el lago de Texcoco es el 3er lago más importante de México. En 3 años nos acabamos el agua del lago de Texcoco. ¿Por qué? Porque estas soluciones salinas se hacen de 5 a 6 litros de agua para formarlas. ¿Qué hacemos con esa basura? ¿La seguimos dejando? Porque aparte es basura común. No requiere un tratamiento diferente, puesto que estas tapas no están en contacto. ¿Y qué planteamos? ¿Qué planteamos desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud? Bueno,
¿Cómo le haremos para integrar a la década del envejecimiento, los migrantes, el problema de contaminación, el problema de salud? ¿Qué vamos a hacer? Pues se nos ocurrió tejer. Y tejemos tejidos a crochet. De materiales de reciclaje. Y así verdaderamente sí tejemos redes. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestros primeros artesanos son migrantes. Entonces, estos migrantes le devolvieron una identidad. Ellos regresan y regresan con una nueva identidad, en donde sus nietos, aparte tenemos un socio comercial que son nuestros propios paisanos, nuestros propios clubes del migrante, y ellos nos hacen un trato digno para nuestras artesanías. Es decir, ellos lo comercializan en Estados Unidos, y el reembolso es casi del 200-300%. ¿Por qué? Porque tejemos con hilos reciclables que sacamos de las botellas que generamos. Entonces, para nosotros eso es tejer. Y estaba escuchando muy atentamente lo que ustedes comentaban. Y la verdad es que nosotros dijimos, manos a la obra, tejamos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la salud? Pues quiero que sepan que les disminuyeron las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque el tejer va directamente al sistema nervioso central, y eso lo dice Harvard en el 2023. Y dice, tejer es una actividad que te baja el ritmo cardíaco. Entonces, gracias a estas redes de apoyo, porque aparte todas nuestras artesanas son mujeres que sentían que ya se les había acabado la vida en el sueño americano, ahora están empoderadas y están dispuestas a mostrar su cultura. Y pues les agradezco a ustedes que me hayan escuchado y muchas gracias por permitirme compartir mi testimonio. En algún momento me gustaría presentarles porque esta acción debe de ser una acción global, ya que de verdad el sistema de salud, igual que el planeta solamente tenemos uno. Y si nosotros desde nuestra trinchera podemos contribuir, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, María. También si nos quieres compartir información, lo puedes mandar por el chat, ¿vale? Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? O aquí también. Sí. Hola. Nada, sí, no sé, salgo de este día tan largo y tan corto. A la vez tengo como la sensación de que me gustaría tener días así todos los días, si nos lo permitieran, ¿no? Y volvemos un poco a la lógica neoliberal de la cual tanto Lucía habla y de la cual no creo que podemos compartir todas de la inquietud y también la incomodidad de decir cómo bajamos de ahí, ¿no? Es decir, cómo nos bajamos de la maquinaria sabiendo también cuáles son las consecuencias y qué costes vamos a pagar, pero no remitiendo también a todas las conversaciones de hoy de los costes se hacen más livianos si se hacen en conjunto, ¿no? Entonces, cojo también un poco la palabra, ¿no? También de la experiencia que contaba Elizabeth y de la red Reconstruir, que para nosotras, Eli, no sé si lo sabes, pero os seguimos con mucho interés y sois toda una referencia por lo que estamos intentando tejer también en Cataluña, porque creo que justamente la idea de crear red en territorios distintos, ¿no? Y en universidades más o menos grandes, con más o menos curso, con más o menos estudiantes, con más o menos especializaciones y estudios feministas, ¿no? Y diferente tipo de diálogo, bueno, nos hace sentir también esto menos sola. Aquí cojo en forma de cierre, que estamos todas de acuerdo, también, bueno,
la invitación de mis compañeras, de enviar un abrazo muy grande a las compañeras del UNAM, ¿vale? Que para nosotras han sostenido y acompañado un paro estudiantil, esta vez muy violento, y que nos ha atravesado mucho y que también nos ha interpelado en cómo acompañar desde la distancia y desde todos los nuestros bien marcados privilegios blancos y burgueses, ¿no? de la Academia Europea. Y cierro también dando unas gracias en realidad a todas las personas que habéis participado. El objetivo que no se sabía si se podía conseguir, ¿vale? Somos siempre muy entusiastas y optimistas, pero claro, no sabíamos a qué nos encarábamos. Era justamente ceder ese espacio, ¿no? Era un poco como esta mañana diciendo desde la profesora y las investigadoras muchas veces nos ponemos en boca palabras de otras para reforzar también lo que estamos investigando y para justificar también nuestra labor del día al día, y queríamos romper también un poco esta dinámica de decir, nosotras no vamos a decir nada, que la historia la cuente quien tiene el derecho y quien necesita el espacio de contarla, ¿no? Y si no se tiene que contar nada y si no sale nada, que haya silencio, ¿no? Yo creo que hay algo de no tener que sobrehacer cuando, ¿no? Hay que saber leer y saber estar en las situaciones incómodas, pero necesarias también, ¿no? Un poco por ahí. Y entonces os doy muchísimas las gracias, doy las gracias a Lola y Yael, que han hecho como un trabajo de acorpamiento y acompañamiento, creo, muy, muy importante, de la cual siempre, cada día vamos a aprender. Así que ha sido un privilegio. Personalmente doy las gracias a Luxma, sin la cual en realidad este proyecto no habría existido, la verdad. Lo hemos tomado un poco así. Doy las gracias a todas las compañeras, tanto de Cataluña como de México, con la cual nos hemos acompañado a un ritmo distinto y sobre la cual a lo mejor reflexionaremos, y creo que dará mucho de sí, pero que nos ha hecho también aprender que la academia puede funcionar a ritmo distinto. Y doy las gracias a Lucía y Elizabeth, porque en realidad de vosotras seguiremos aprendiendo muchísimo, y le digo también a Lucía, nos vemos en Sevilla, para seguir tejiendo juntas y para seguir también encontrando nuevas formas de resistencias y nuevas formas de estar, ¿no? Y nada. De enfrentar conflictos. Y de enfrentar conflictos sabiendo que hay unos costes, pero como decía ella, que también genera alegría, y a ver cómo podemos politizar también esa alegría. Así que con esto me quedo. Y muchísimas gracias a todas y nos vemos pronto. Sí.